En un mundo donde las historias de transformación personal parecen ser solo relatos de ficción, existe una narrativa que desafía esa percepción y nos invita a reflexionar sobre el poder del cambio profundo. La historia de un hombre que, en un momento decisivo, vio cómo su vida daba un giro inesperado y radical, nos recuerda que incluso las identidades más arraigadas pueden ser desafiadas y reinventadas. Es un relato que va más allá de las simples victorias o derrotas, tocando aspectos internos que a menudo permanecen ocultos, aún a nuestros propios ojos. La historia que aquí se presenta no solo es acerca de un personaje con una historia antigua y compleja, sino también de un proceso universal que todos enfrentamos en diferentes momentos: la posibilidad de redención, de arrepentimiento y de renovación, incluso cuando la situación parece estar marcada por la desesperanza. A menudo en nuestras vidas, cargamos con etiquetas, juicios y percepciones que parecen definir quiénes somos. La historia que se desarrolla en estos relatos revela lo que sucede cuando esas percepciones son cuestionadas y, finalmente, transformadas. La figura central de esta historia no nació con una reputación impecable, ni con un destino particularmente prometedor. Por el contrario, su camino estuvo marcado por errores, decisiones cuestionables y una percepción pública que, en muchos casos, no sumaba nada a su favor. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea única no es la suma de sus errores, sino la forma en que esos errores sirven como punto de partida para una transformación que nadie pudo anticipar. Es en ese punto donde la narrativa toma un giro que resulta tan inspirador como desconcertante. El momento en que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, decide cambiar el curso de su historia y, con ello, transformar por completo su identidad. Este no es solo un relato de cambios superficiales o de decisiones oportunas. Es una historia que evidencia cómo, en lo profundo, la esencia misma de una persona puede ser alterada por una experiencia trascendental que desafía toda expectativa. La transformación que se relata no es solo un cambio de nombre o de apariencia. Es una metamorfosis que toca lo más interno, que desafía las percepciones de los demás y, sobre todo, las propias. La historia nos lleva a cuestionar qué significa realmente ser alguien, qué peso tienen las etiquetas que hemos acumulado, y qué tan lejos podemos llegar cuando una fuerza superior interviene en nuestro destino. Nos invita a pensar en esas noches de duda y en esas decisiones que parecen definir nuestro futuro, solo para descubrir que, en realidad, el cambio más profundo puede venir de un momento de gracia inesperado. Al comenzar esta travesía, no se trata solo de una narración antigua o de un relato bíblico que, en apariencia, podría parecer distante o irrelevante para nuestras vidas cotidianas. Es, más bien, una reflexión sobre el poder de la redención y la capacidad de cada uno para reinventarse incluso en las circunstancias más adversas. La historia de un hombre que pasó de ser considerado un engañador a un príncipe parece una paradoja en sí misma, pero esa paradoja es la clave para entender que las etiquetas que nos colocan no tienen que definirnos eternamente. La historia que aquí se despliega es una invitación a abrir los ojos y a reconocer que las transformaciones más sorprendentes ocurren en los momentos en los que menos las esperamos, cuando la misericordia divina interviene y decide, en su infinita justicia, otorgar un nuevo nombre y un nuevo destino a aquellos que están dispuestos a aceptar esa gracia. En ese proceso de cambio, no solo se revela la grandeza del acto divino, sino también la fuerza interna que cada uno posee para superar sus propios límites y emerger más fuerte, más auténtico y, finalmente, más cercano a esa verdadera identidad que, en realidad, siempre estuvo destinada a ser revelada. Para comprender la profundidad de una transformación genuina, es fundamental reconocer que no se trata únicamente de un cambio externo, sino también de una remodelación interior que altera la percepción misma de uno mismo. Cuando Dios interviene en la vida de una persona, no solo está modificando un nombre o una etiqueta, sino que está redireccionando el sentido de su existencia. Es como si un artesano tomara un bloque de piedra en bruto, creyendo que solo necesita un pulido superficial, cuando en realidad está esculpiendo una figura completamente distinta, más noble y llena de propósito. En ese proceso, cada golpe, cada rasguño y cada pérdida parecen dolorosos en el momento, pero en su conjunto, contribuyen a revelar una verdadera obra maestra que estaba oculta desde el principio. La transformación, por tanto,
requiere de una paciencia que muchas veces no entendemos ni valoramos, pues implica aceptar que lo que parece ser una pérdida es, en realidad, una preparación para algo mucho mayor. Asimismo, la dinámica de que Dios cambie el destino de alguien desde la raíz desafía nuestras nociones limitadas de justicia y mérito. La historia de un engañador que llega a ser príncipe nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces juzgamos las acciones sin considerar que también son producto de circunstancias que pueden ser modificadas. Es como ver un río turbulento y pensar que siempre seguirá en esa corriente, sin apreciar que puede desviarse, cambiar de cauce y encontrar un camino más recto y pacífico. El cambio divino actúa en ese nivel, redirigiendo vidas que parecen condenadas a repetirse en patrones destructivos. No es solo una cuestión de corregir errores pasados, sino de crear un nuevo marco de posibilidades que antes no existía. Una verdadera oportunidad de renovación que desafía la lógica humana y sus límites. Otra capa que emerge de este relato es el impacto en las comunidades y en los círculos que rodean a quienes experimentan una transformación radical. Cuando alguien recibe un cambio en su identidad, esa modificación no solo afecta su relación consigo mismo, sino que también trastoca la percepción que los demás tienen de él. La historia de un personaje que pasa de considerado mentiroso a un líder justo funciona como un espejo que refleja cómo la red social puede adaptarse y aceptar nuevas realidades. Sin embargo, esto también implica un proceso de aceptación que puede ser largo y lleno de resistencia. En ocasiones, los demás permanecen aferrados a sus prejuicios, incapaces de reconocer que la verdadera identidad de alguien puede ser otra cuando la gracia divina actúa. Esa tensión entre el pasado y la visión presente nos muestra que la transformación no solo requiere un acto interno, sino también la voluntad de otros de aceptar y acompañar ese cambio, aun cuando vaya en contra de sus propias expectativas. Es esencial entender que la metamorfosis promovida por la intervención divina no es un acto aislado, sino que genera cadenas de impacto que trascienden el desarrollo individual. Cuando una vida cambia de raíz, las familias, comunidades e incluso generaciones posteriores se ven tocadas por la nueva dirección. Es como si un río que ha sido contaminado por décadas, de repente encontrara un manantial puro que limpia sus aguas y lo hace fluido y vivificante. La fuerza de esa transformación no se limita al protagonista, sino que irradia en un efecto dominó que puede devolver la esperanza a quienes habían perdido la fe en la posibilidad de un cambio real. En ese contexto, resulta imprescindible valorar cómo cada quien puede convertirse en instrumento de esa obra divina, no solo entregándose a la gracia, sino también permitiendo que las acciones de aquellos que han sido tocados sirvan como faros de inspiración para otros. Finalmente, cabe destacar que toda esta dinámica de cambio se relaciona directamente con el concepto de justicia divina. La idea de que un engañador pueda ser elevado a la dignidad de príncipe revela una verdad profunda. La misericordia trasciende la justicia que conocemos. La justicia humana, con sus reglas y límites, muchas veces se ve renuente a perdonar, a aceptar que una vida puede ser completamente redimida. En contraste, la justicia divina opera con una visión mucho más amplia y sofisticada, donde la gracia tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Es en esa dimensión donde podemos aprender que, en realidad, no existen condenas eternas, sino caminos abiertos hacia la reparación y el arrepentimiento. La historia de ese cambio nos invita a confiar en que, sin importar cuán lejos hayamos llegado o cuán oscura parezca nuestra historia, siempre hay una posibilidad de renacer y reescribir nuestro destino en las páginas del amor y la misericordia divinos. En ese proceso de transformación, es importante reconocer que la aceptación y la integración de una nueva identidad requieren de una comprensión profunda de las propias heridas y de las causas que motivaron los errores pasados. La verdadera cicatrización no se logra únicamente con el arrepentimiento superficial, sino al confrontar con valentía los motivos internos que llevaron a un comportamiento destructivo. Solo así, la reinvención puede arraigarse en una base sólida. Cuando alguien asume un cambio en su carácter, la experiencia de haber atravesado momentos de vulnerabilidad y desolación le brinda una perspectiva más aguda sobre la fragilidad humana. Esa misma percepción, si se cultiva con sabiduría, puede convertirse en una fuente de empatía hacia otros que también atraviesan su propio proceso de redención.
La transformación, por tanto, no solo implica un cambio interno, sino que habilita una mayor sensibilidad hacia las dificultades ajenas, generando un ciclo virtuoso de compasión y solidaridad. Asimismo, es necesario explorar cómo esa conversión impacta en la percepción del tiempo y del valor que otorgamos a nuestras acciones pasadas. Muchos sostienen que las heridas que dejó un error son irreparables, pero en realidad, cada momento dedicado a la introspección y al arrepentimiento genuino puede convertirse en un acto liberador, al aceptar que la vida no se define únicamente por los tropiezos, sino también por la capacidad de levantarse y volver a intentarlo. Se encuentra una fuente de esperanza inagotable. La verdadera revolución ocurre cuando comprendemos que cada instante puede ser una oportunidad para reescribir nuestra historia, sin dejar que los fracasos anteriores nos condenen, sino que sirvan como lecciones que fortalecen nuestro carácter. En ese sentido, la percepción del tiempo se dilata, pues reconocemos que nunca es demasiado tarde para iniciar un nuevo capítulo, que cada día puede ser un lienzo en blanco en el que se plasmen acciones que reflejen la verdadera esencia de aquel que desea redimir su pasado. Otra dimensión que merece atención es cómo esas transformaciones impactan en la relación con la comunidad, la cual puede desempeñar un papel fundamental en la consolidación de una nueva identidad. Cuando alguien logra cambiar su rumbo, la comunidad puede actuar como un espejo que refleja si en realidad se ha producido una evolución auténtica. La confianza y el apoyo de quienes rodean a esa persona se convierten en un barómetro valioso para comprender si la metamorfosis ha sido profunda o superficial. Sin embargo, también existe el riesgo de que las dudas y los prejuicios persistan, obstaculizando la aceptación total. En ese contexto, es vital ofrecer un ejemplo consistente y transparente que demuestre que la transformación no es solo un acto externo, sino un compromiso firme con una vida diferente. La comunidad, a su vez, puede aprender a aceptar el cambio, entendiendo que cada ser humano lleva consigo un potencial ilimitado para la construcción de su propia redención, siempre y cuando haya una sincera disposición de parte del individuo para comprometerse con ese nuevo camino. En este proceso de acompañamiento, resulta fundamental revisar la forma en que se percibe la justicia y el perdón. La justicia, en su forma más pura, no busca castigar solo por castigar, sino que también implica la oportunidad de reparación y reconciliación. La misericordia, en ese sentido, se vuelve un acto radical, porque desafía la tendencia a juzgar y condenar. Cuando alguien se enfrenta a su pasado con honestidad y además recibe un reconocimiento genuino, se abre la posibilidad para que la justicia se transforme en un instrumento de restauración, en lugar de un mero elemento de represalia. Esa visión más amplia de la justicia permite entender que el verdadero poder no reside en condenar, sino en ofrecer segundas oportunidades, en brindar la posibilidad de reconstruir la dignidad que hubo sido dañada. Al hacerlo, no solo se honra la gracia divina, sino que también se fomenta una cultura en la que la transformación se vuelve un valor fundamental y accesible para todos. Este enfoque plantea una visión de la vida en la que los errores no son el fin, sino un paso en el camino hacia una identidad recuperada y fortalecida. Ahora, imagina cómo esto se traduce en una percepción más profunda del tiempo, donde cada momento se vuelve una oportunidad para corregir, mejorar o reafirmar la nueva senda emprendida. La visión lineal que solemos tener se disuelve, permitiendo que la existencia se experimente como un ciclo continuo de oportunidades de redención. En este contexto, la verdadera sabiduría radica en reconocer que no hay un reloj que marque un límite insuperable para el cambio. La eternidad no está reservada solo para los hechos o eventos históricos, sino que también puede encontrarse en la percepción interna de que siempre hay espacio para ajustar lo vivido. Cuando aprendes a valorar cada instante como un espacio para la transformación, empiezas a entender que la gracia divina se manifiesta en los detalles más pequeños, en una decisión consciente, en una palabra de arrepentimiento o en un acto de amor espontáneo. De esa forma, cada segundo se convierte en un lienzo abierto, listo para ser pintado con matices de misericordia, solidaridad y fe en que la corrección es posible. Asimismo, esta visión más flexible del tiempo reconstruye nuestro sentido de identidad, pues rompe con las limitaciones que imponían los fracasos pasados. Ahora bien,
Consideremos cómo esto influye en la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Ya no se definen únicamente por los errores, sino también por la capacidad de reinventarse en cada circunstancia. La resistencia interna a aceptar que aún puede cambiar es un obstáculo que hay que superar. Sin embargo, una vez que esa barrera se derrumba, el alma se abre a la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva. Desde esta perspectiva, la vida se asemeja a un río que nunca deja de fluir, aunque a veces encuentre obstáculos temporales en su camino. La clave radica en aprender a sortear esas piedras, sin perder la fe de que la corriente sigue avanzando hacia un destino más luminoso. La percepción de que todo siempre puede comenzar de nuevo nos brinda la oportunidad de abandonar las cadenas del pasado y avanzar hacia un horizonte lleno de promesas y promotores de esperanza. Otra dimensión relevante es cómo este enfoque impacta en nuestras relaciones interpersonales, pues nos invita a cultivar una actitud mucho más receptiva y comprensiva hacia quienes nos rodean. Cuando alguien inicia un proceso de cambio, la comunidad que lo acompaña tiene la opción de verse reflejada en esa transformación, reconociendo la belleza de la segunda oportunidad. No obstante, esta aceptación no siempre llega de inmediato. Muchas veces, las dudas y prejuicios enterrados en la memoria colectiva actúan como muros que dificultan el reconocimiento del nuevo camino. En esas circunstancias, no basta con la buena intención, se requiere también un compromiso activo por parte de quienes creen en la posibilidad de cambio, ofreciéndoles apoyo sin condiciones y con paciencia. Desde luego, aceptar esa metamorfosis requiere valentía, tanto de quien recibe la ayuda como de quien la concede. Pero, en última instancia, ese acto de confianza en la capacidad de renovación fortalece el tejido social y alimenta un sentido de comunidad más auténtico, que no se cierra ante las imperfecciones humanas, sino que las abraza como oportunidades de crecimiento. Es importante que también consideremos cómo esta perspectiva influye en la forma en que enfrentamos los propios errores. La tendencia natural suele ser la autocrítica severa, que puede paralizar y hacer que perdamos la esperanza en la posibilidad de un cambio. Sin embargo, si logramos adoptar una postura más compasiva con nosotros mismos, esa compasión se reflejará en la manera en la que aceptamos las fallas y en cómo buscamos aprender de ellas. La autocompasión no implica minimizar los errores, sino entender que forman parte de la condición humana y que, en esas cicatrices, yace también la oportunidad de crecer. En esa línea, aprender a perdonarse a uno mismo, sin dejar de asumir la responsabilidad, es un acto de amor que puede transformar toda una existencia. Es como cuidar una planta que ha sido duramente golpeada por la tormenta. Con paciencia y dedicación, esa planta puede florecer nuevamente, más fuerte y más hermosa, si se le brinda el cuidado adecuado. La clave está en entender que el proceso de sanación y cambio comienza en el reconocimiento sincero del propio valor, más allá de las equivocaciones. De esa forma, la percepción del tiempo, el valor de la comunidad y el autoconocimiento se entrelazan en un tejido que sustenta la verdadera transformación. No se trata solo de corregir errores, sino de reconfigurar la manera en que vivimos cada uno de esos momentos, entendiendo que la misericordia divina nos brinda la oportunidad de reescribir nuestra historia tantas veces como sea necesario. En esa dinámica, toda experiencia dolorosa puede convertirse en un peldaño hacia una vida más plena, más consciente y más alineada con la esencia espiritual que todos llevamos dentro. La gracia, entonces, no es un acto puntual, sino un proceso continuo en el que cada acción consciente nos acerca más a esa identidad que siempre estuvo destinada a florecer. Cuando consideramos las transformaciones internas, no basta con que la mente acepte un cambio superficial. Es necesario que cada rincón del ser se reconfigure en una armonía que refleje esa nueva realidad. La verdadera metamorfosis requiere que las convicciones arraigadas se desafíen desde sus cimientos, lo que implica romper patrones mentales que durante años han dictado comportamientos y percepciones limitantes. Es en ese proceso donde el individuo empieza a entender la importancia de reprogramar sus pensamientos, no solo a través de la voluntad, sino mediante un compromiso continuo con la introspección y la autoobservación. Aquí, la práctica de la meditación o la reflexión profunda se convierte en una herramienta fundamental para escuchar esa voz interna que a menudo se silencia con las dudas y el miedo. Solo cuando ese diálogo interno se vuelve auténtico y sincero,
La persona puede experimentar una transformación que trasciende las palabras y se expresa en una renovada actitud corporal, en una mirada más plena y en una decisión consciente de alinearse con esa nueva identidad que celebra. Desde otro ángulo, ahora, piensa en cómo esa revolución interna puede extenderse más allá del individuo para impactar en sus relaciones con el entorno. La transformación no se limita solo a la esfera personal, sino que también se refleja en la forma en que interactuamos con la realidad que nos rodea. Cuando alguien logra un cambio profundo, no solo modifica su percepción de sí mismo, sino que también altera la dinámica del vínculo con quienes comparte su vida, familia, amigos, colegas, incluso desconocidos en la calle. Esa modificación en la percepción puede manifestarse en acciones concretas que, a simple vista, parecen sutiles, pero que en realidad generan una resonancia poderosa. Por ejemplo, una actitud de paciencia en medio de la adversidad puede contagiar un ambiente de calma y confianza, creando un efecto dominó que revitaliza las relaciones. No obstante, para que ese impacto sea genuino, la honestidad en la expresión debe ser absoluta, pues cualquier fachada fingida termina por diluir esa vibración positiva que se busca transmitir. La sinceridad en las acciones y la coherencia en la actitud son las columnas que sostienen la auténtica influencia que una transformación interna puede ejercer en la comunidad. Otra dimensión relevante es cómo esta transformación interna puede potenciar una visión más amplia del propósito en la vida. Al liberarse de pensamientos limitantes y prejuicios, la persona puede empezar a vislumbrar un sentido de misión que trasciende sus intereses inmediatos. Esa percepción puede abrir paso a una sensibilidad creciente hacia las necesidades del mundo, impulsando acciones altruistas que antes parecían ajenas o inalcanzables. En ese punto, la transformación deja de ser solo un proceso personal para convertirse en un compromiso con un bien común más grande. La conciencia de no ser únicamente un ente aislado, sino parte de un entramado complejo que requiere cuidado y atención, se vuelve un motor que impulsa a buscar soluciones a problemas sociales, ambientales o espirituales. La perspectiva se amplía. No solo se trata de cambiar para uno mismo, sino de entender que esa metamorfosis puede servir de ejemplo y de inspiración para otros, creando una espiral que alimenta la esperanza y fortalece el tejido social. A medida que esa visión se profundiza, también se hace evidente que para mantener vivas esas nuevas formas de ser, es indispensable cultivar una disciplina constante en la práctica del automejoramiento. La transformación no es un acto aislado, sino un compromiso diario que exige perseverancia y paciencia. La rutina de revisar pensamientos, reforzar valores y ajustar comportamientos se asemeja a cuidar un jardín que requiere atención recurrente para que las plantas puedan crecer sanas y fuertes. La disciplina, sin llegar a convertirse en una carga, funciona como un canal que canaliza la energía y los recursos internos sobre los cuales construir un carácter resistente y flexible. Igualmente, la constancia en esa labor permite que la persona se adapte a las adversidades sin perder la fe en la posibilidad de seguir avanzando, incluso en los momentos más oscuros. La resistencia interna que se desarrolla mediante esa práctica dedicada se vuelve un refugio que sostiene el proceso de cambio y asegura que la transformación deje una huella imborrable en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, cabe destacar que esa transformación auténtica también requiere de apertura a nuevas experiencias y conocimientos que desafíen las certezas preconcebidas. La mentalidad cerrada, que se aferraba a viejos dogmas, se convierte en un obstáculo que limita las dimensiones del crecimiento personal. Por eso, adoptar una actitud de curiosidad y aprendizaje constante no solo enriquece el proceso, sino que también permite que surjan nuevas interpretaciones del mundo y de uno mismo, multiplicando las posibilidades de evolución. La apertura, en ese sentido, funciona como un puente que conecta la existencia cotidiana con horizontes más amplios, donde las ideas preconcebidas pierden fuerza frente a la evidencia de un ser en constante transformación. La búsqueda de nuevos conocimientos, la reflexión sobre distintas perspectivas y la disposición para cuestionar lo establecido fortalecen esa capacidad de adaptarse y reinventarse continuamente. Así, la verdadera transformación se vuelve un ciclo perpetuo, una danza constante entre la aceptación de uno mismo y la voluntad de crecer sin límites,
consolidando así esa nueva identidad en un proceso que nunca termina, pero siempre en movimiento, hacia una versión más auténtica y plena del ser. Al contemplar las ideas que hemos ido desplegando, podemos percibir cómo los hilos de esta reflexión convergen en una trama intrincada, donde cada tejido, cada fibra, contribuye a definir un tapiz que trasciende lo superficial. La transformación que hemos explorado no es un fenómeno aislado, sino un proceso que se inscribe en la dinámica de la existencia misma, donde la percepción del yo se reconfigura en diálogo constante con los desafíos y las oportunidades que se presentan. Es como si en un vasto lienzo, las pinceladas de la experiencia, la luz de la misericordia y la intención de renovación se fundieran en una única obra, cuyo carácter profundo no se revela en un instante, sino en la riqueza de sus matices y en la fuerza de su sentido. En la misma medida en que hemos desentrañado el papel de la introspección, la comunidad, la paciencia y la apertura, queda patente que todos estos elementos no actúan en aislamiento, sino que se entrelazan en una danza que impulsa una evolución auténtica. La metáfora del río, por ejemplo, se vuelve especialmente pertinente, pues en ella encontramos cómo la resistencia del flujo y la persistencia de su cauce reflejan la resistencia interna del alma en su caminar hacia la transformación. Esa corriente, que parece enfrentarse a obstáculos, en realidad encuentra su fuerza en la voluntad de seguir avanzando, en la capacidad de adaptarse y en la confianza de que, en su movimiento continuo, siempre hay un destino más alto al que dirigirse. Desde esa perspectiva, el recorrido que hemos delineado no solo invita a una observación pasiva, sino a una participación activa en el proceso de devenir. Cada acto, cada elección, va sumando a la construcción de un cambio profundo, como si cada paso fuera una piedra más en la edificación de una estructura sólida, resistente al tiempo y a las adversidades. La percepción de esa estructura en construcción nos recuerda que el proceso es tan importante como el resultado, y que la paciencia, la constancia y la sinceridad en el compromiso constituyen los cimientos que sostendrán la transformación auténtica. La conciencia de que, en esa edificación, cada esfuerzo aporta a la posibilidad de un renacer más genuino, refuerza la motivación por perseverar en el camino, entendiendo que en esa persistencia reside la esencia misma de la verdadera renovación. Al mismo tiempo, resulta imprescindible reconocer que, en ese sendero, la apertura a nuevas ideas y la disposición a confrontar las propias certezas se convierten en aliados indispensables. Como en un vasto jardín, donde cada semilla requiere atención, cuidado y paciencia para dar frutos, en esta travesía el cultivo del conocimiento y la humildad actúan como fertilizantes para que la transformación se arraigue con profundidad. La aceptación de que siempre hay más por aprender, más por explorar y más por comprender, alimenta esa sed de crecimiento que, lejos de agotarse, se renueva con cada experiencia vivida y cada perspectiva distinta que se abra ante nosotros. Es en esa apertura donde la vida revela su carácter más generoso, pues cada descubrimiento se convierte en una chispa que enciende nuevas búsquedas y enriquece aún más el proceso de autoconocimiento. A medida que avanzamos en esta línea de pensamiento, también podemos vislumbrar que el poder de la transformación radica en la capacidad de conjugar ciertos elementos en una sinfonía armoniosa. La introspección, la paciencia, la apertura y la comunidad, todos ellos entrelazados en una danza que no solo impulsa el cambio, sino que lo enriquece y lo hace sustentable. La verdadera fuerza reside en esa integración, en esa visión completa que reconoce que ningún aspecto puede sostenerse solo, sino que requiere del apoyo mutuo, de la disposición a aceptar la impermanencia y de la determinación por seguir adelante en medio de las incertidumbres. Solo así, en esa sinfonía equilibrada, puede germinar la esperanza de que cada vida, aun en sus momentos más oscuros, posee la semilla para emerger con una fortaleza renovada y un propósito claro. En esa reflexión final, se revela que el proceso de transformación es, en esencia, un acto de fe, una confianza en que la vida nos invita constantemente a reinventarnos, a dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrazar la posibilidad de un ser más íntegro y más consciente. Al comprender cómo todos estos aspectos convergen en un movimiento armónico,
La mirada se vuelve más clara y el corazón más abierto. La invitación que surge de estas ideas, que no solo nos invita a observar, sino a participar en ese devenir, adquiere una fuerza silenciosa pero persistente. Nos desafía a reconocer que la verdadera transformación no es un destino, sino un camino en perpetuo movimiento, una danza que nos acompaña en cada paso y en cada decisión, en la cual la esperanza y la acción se funden para dar paso a aquella realidad que todavía está por revelarse.